Shalom Aleichem, su servidor Moshe Ben Abraham desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Muchas gracias por su atención y pues de igual manera muchas gracias a las personas que se van sumando, que van haciendo parte de nuestro proyecto en redes sociales, tanto en YouTube como TikTok, Facebook e Instagram. Eh, pues ya sabes que nos haces un gran favor si dejas tus comentarios, cualesquiera que estos sean. Si te gusta, si no te gusta, tus reacciones, compartir, por supuesto, es un gran incentivo, así como suscribirte a nuestros diferentes medios, canales, plataformas. Recientemente hemos publicado contenidos sobre el hecho de la prohibición que existe de que un judío le pida a un no judío que lleve a cabo una labor prohibida en Shabbat a favor del judío. Este tema pues requiere un poquito de contexto, siendo que pues no es de conocimiento de todas las personas los alcances que tiene la definición y la aplicación de las labores prohibidas en Shabbat. Para empezar, del estudio exegético. Exégesis es una palabra en español que viene de una palabra en griego. Su contraparte en hebreo sería drashá, tal vez de la drashá, de la explicación, de la indagación, de la exposición que se hace del texto de la Torah en Parashat Vayakhel. Dice Eleja de Barim, Asher Tzivah Hashem. Estas son las cosas que ordenó Hashem y da el traste prohibiéndonos el encendido del fuego como labor prohibida en Shabbat. Y que como tal es la única labor prohibida en hebreo melajá, que se singulariza, que se menciona, de la cual se hace mención en la Torah. Y pues nos quedarían otras 38, ¿no? De hecho, la Mishnah en el capítulo 7 del Tratado de Shabbat habla de 40 menos una. Entonces, la Torah nos dice, y no encenderán fuego en todas sus moradas en el día de Shabbat. No obstante, la Mishnah nos dice, hay 38 más además del encendido del fuego. Entonces es necesario entender que estas 38 melajot, estas 38 labores prohibidas en Shabbat, surgen de la exposición, del análisis del texto que hacen los sabios, haciendo uso de diferentes recursos, entre ellos la gematría, el valor numérico que tienen las letras en hebreo. Entonces, sobre esto podemos hacer un programa. No obstante, en la parasha de Vayakhel, en el libro de Shemot, nos dice el Eluja de Barim Asher Tzivah Hashem. Entonces dice, ¿de dónde sabemos que son X número de Melajot? Porque Eluja de Barim. Entonces, de Eluja de Barim sale el número, ¿no? Ahí podemos hacer despedazar el texto, estas dos palabras, y entender por qué 39 de ahí. Y después, el tipo de labor prohibida surge de los trabajos que se hacían en la construcción del tabernáculo, del santuario móvil en el desierto, del Mishkan, de donde los sabios dicen, bueno, se nos ordena construir el Mishkan, pero a la vez se nos ordena descansar en Shabbat. Entonces quiere decir que todo lo que se hacía en el Mishkan, todo lo que se hacía para la construcción, para la elaboración de lo que se necesitaba para el Mishkan, está relacionado con las labores prohibidas. Entonces ahí los sabios en la Mishnah, en el capítulo 7 del Tratado de Shabbat, nos hacen una lista de cosas como arar, sembrar, trillar, aventar, teñir, cardar, trenzar, peinar, hilar, qué sé yo, ¿verdad? Así por el estilo, son parte de las 39 labores prohibidas. Ahora, de estas 39 labores prohibidas, surge algo que se llama toldot. Insisto, la palabra exégesis es una palabra en español. Una vez hay cierto generador de contenido por ahí, influencercillo de estos de pacotilla, que dice que la palabra exégesis no existe en hebreo. Evidentemente la palabra exégesis no existe en hebreo. En hebreo existe la palabra drashá, que tal vez es lo más cercano a exégesis, a lo que podamos, a la traducción o a la acepción que tiene exégesis en español. ¿Por qué? Porque estos términos, estos principios que surgen de la Torah son a partir del entendimiento de los sabios. Los sabios evidentemente no hicieron este entendimiento de forma individual, sino que llegaron a un concilio, a concordar a lo largo de las generaciones cómo era que funcionaba esto,
Sin embargo, las labores prohibidas se enseñan directamente en el monte Sinaí. Moshe, nuestro maestro, nos enseña las labores prohibidas y sus derivados. Y esto pues eventualmente se codifica en la Mishnah ya con su forma final, y de ahí los sabios empiezan los sabios a lo largo de los siglos, después de la codificación de la Mishnah en la Gemara, los sabios nos definen específicamente a qué se refieren estos términos. Entonces ya melajá es una labor prohibida específicamente en Shabbat, una labor cuya principal definición es la creación, la labor creativa, la labor de algo que no existía y que es traído a la existencia por medio de esta obra. Entonces esa es la definición de melajá, y cada melajá tiene un número de Toledot. Según la melajá, Toledot son las derivaciones que surgen de esta melajá, las cuales están prohibidas a hacerlas en Shabbat. Entonces, la melajá en sí, la labor prohibida propiamente, está la labor prohibida en Shabbat, como por ejemplo sembrar, cosechar, kotzer. Voy a utilizar, hacer uso de kotzer como ejemplo, porque kotzer es cosechar específicamente. O sea, cualquiera podría decir, bueno, hay muchas cosas que se prohíben por kotzer, por cosechar, pero no son kotzer, perdón. Sin embargo, se parecen a kotzer. Entonces, por ejemplo, está prohibido cosechar en Shabbat, pero a la vez está prohibido arrancar una hoja de una planta en Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque yo no vaya a hacer uso de esa hoja para absolutamente nada, el hecho de que yo arranque la hoja o la rama de la planta, o que por accidente al mover un objeto que está cerca de la planta, yo desarraigue la planta, esto se parece a Kotzer y por lo tanto está prohibido. Entonces las Toledot son labores que se parecen a la melajá sin ser específicamente la melajá. Créame que estoy haciendo una síntesis eh, eh, así lo más breve que me sea posible, por efecto de que no quiero alargar mucho este video, eh, pero así funciona más o menos. Entonces, todas las labores prohibidas están evidentemente pues como la palabra lo dice, un judío no puede llevarlas a cabo en Shabbat, así como sus derivaciones. Y no solamente esto, sino que no puede el judío pedirle a un no judío que lleve a cabo estas melajot, estas labores prohibidas y sus derivados en Shabbat a favor de sí mismo. El usuario siempre se puede más, a raíz de un vídeo que hemos publicado recientemente sobre el beneficio que significa para cierto movimiento el hecho de que sus adherentes vengan en Shabbat, y la sugerencia por parte de un supuesto estudiante de Torah de que estos adherentes, por su condición de no judíos, lleven a cabo algo que está prohibido hacer en Shabbat en beneficio del movimiento, ha surgido la pregunta de que si esto aplica para los judíos que tienen negocios y que estos negocios operan en Shabbat. Entonces, esta es una pregunta muy bonita y ciertamente una pregunta que a la vez su respuesta a la mejor de mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque hay diferentes opiniones. Entonces, la definición de la prohibición de pedirle a un judío que lleve para mi favor una labor prohibida en Shabbat, incluye el hecho de que yo tenga un beneficio directo de esa labor prohibida que le estoy sugiriendo, le estoy solicitando al no judío que realice para mí en Shabbat. Entonces, por ejemplo, si yo no tuviera, por ejemplo, café preparado en casa en Shabbat y me muero de las ganas de beber café, por ejemplo, y tengo un amigo no judío o un empleado no judío, el cual tendría tal vez por alguna razón muy específica acceso a la cocina o acceso a encender la cafetera, el coffee maker, como le decimos acá en Costa Rica, o tuviera acceso a poner la marmita para calentar agua y preparar café para él, y yo no puedo hacer ninguna de estas labores porque todo lo que está alrededor de la cocina, o sea, el hecho de cocinar, calentar agua, colar el café o chorrear café, como decimos en Costa Rica, o encender el coffee maker que tenga café ahí ya para que se prepare, todo eso está prohibido hacer en Shabbat. Hay equivocados que dicen que, que, por ejemplo,
colar el café o chorrear el café no es una labor prohibida porque no es bishul específicamente, porque ya el café por medio del proceso de tueste ha sido mebashel. El tueste es una especie de cocción. Sin embargo, el tueste es un tipo de cocción y hacer la infusión por medio del agua hirviendo es otro tipo de cocción. Entonces, si bien es cierto, no se puede cocinar lo cocinado de los escritos de Raíz en Jabón en Cohen, podemos entender que lo que ha sido sometido a un proceso de cocción, a la hora de someterlo a otro proceso de cocción, estaría transgrediendo la prohibición en Shabbat de todo lo que implica la preparación de alimentos por medio del uso del fuego o del calor o de otros o de similares, por ejemplo, el agua hirviendo. También hay un principio que se llama Bishulkal, donde las cosas que se cocinan fácilmente, inclusive a una temperatura que no sea la temperatura halágicamente necesaria para cocinar, como Yat Soledet Bo, es una temperatura en la que si uno toca la fuente de calor tiene que retirar su mano. Hay alimentos, productos que se cocinan a menor temperatura que Yat Soledet Bo, entonces esos también incurrirían en la prohibición de cocinar. Créame que para todo esto que estoy diciendo había que hacer un programa aparte. Y wow, eventualmente lo vamos a hacer, pero cuando entremos en estos detalles, con el favor del cielo. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, si hay un amigo no judío o un empleado no judío que puede encender la marmita para poner a calentar agua y preparar café en el día del Shabbat para él, yo no puedo sugerirle o insinuarle, mucho menos decirle directamente, haceme café. ¿Por qué? Porque entonces en este caso yo le estoy diciendo a él que haga algo que está prohibido en Shabbat para mi beneficio. Tal vez yo no le diga al que me haga el café, tal vez yo le digo pone el agua a calentar para yo hacerme el café. Evidentemente eso está prohibido. Yo, pues una persona temerosa del cielo no va a hacer algo como eso. O té, hay equivocados que dicen que el té está permitido hacer en Shabbat, sin embargo, en un libro tan simple y tan escueto en halajá como lo es Sharei Halakha de Rabbi Zev Greenwald, dice claramente que el Bishul Kal está prohibido en Shabbat. Y esto aplica no solamente para Ashkenazim, sino también para Sefarim. Pero bueno, en fin, este no es el tema que nos ocupa. Si yo le dijera a uno judío, por ejemplo, a lo largo de la semana, venite a mi casa y me haces el jardín en Shabbat, está prohibido, ¿sí? Aunque esto signifique una pérdida monetaria para mí, porque eventualmente va a tener que pagar y ahí es donde vamos a llegar en un momento. Entonces, con el ejemplo de yo indicarle a uno judío que me haga una labor que para mí está prohibida en Shabbat o sus derivaciones, para que yo saque provecho de esta labor, es una cosa. No podemos analogar esta cosa en particular al hecho de que yo tenga empresas o que tenga negocios que necesiten o que abran en Shabbat para que el negocio siga funcionando, ¿sí? Entonces va a decir, pero si estás abriendo en Shabbat, vos estás transgrediendo la prohibición porque tus empleados están trabajando a tu favor en Shabbat, ¿sí? Y estamos completamente de acuerdo en eso. Hasta ahí el razonamiento va muy bien, de verdad. Y esa sería lo que en hebreo se dice lehatjila, de inicio, a priori, lo realmente funcional que cumpliría con todas las opiniones es que si un judío tiene un negocio en Shabbat, eh, 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 no debería abrirlo en Shabbat, a pesar de que él no vaya a trabajar activamente, sino que sean sus empleados, pues podemos considerar que sus empleados están llevando a cabo una labor prohibida, que es pues la generación de un pecunio a partir de la labor prohibida, que va a beneficiar al judío. Entonces, de antemano, de inicio, lo ideal en un mundo feliz sería que el judío se abstenga de ejercer su actividad económica en Shabbat. Sí, cualquiera que esta sea la actividad económica. Pero hay otras opiniones que vamos a ver, la halajá sigue siendo universal y la halajá es una. Lo que cambia es la circunstancialidad. Y entonces ahí es donde tal vez no es que se flexibiliza la regla, sino que tenemos que buscar opciones. ¿Para qué? Para que la observancia del Shabbat no signifique un impacto negativo
a la actividad económica que está llevando el judío. Es decir, si él sabe que eventualmente cerrar su negocio en Shabbat va a degenerar en una pérdida de clientes, pues entonces cerrar el negocio del Shabbat no sería una muy buena idea, a no ser que este tipo, este señor, sea temeroso del cielo, extremo, sea un hombre piadoso, una persona piadosa, quiero decir, y pues que está dispuesto a experimentar o a sufrir esa pérdida en sus ingresos por causa de la observancia del Shabbat. Y aquí acabo de mencionar algo que tal vez es medular en esto, pérdida de ingresos. Pérdida de ingresos a mediano plazo, a largo plazo, eh, pérdida de clientes o de credibilidad o de disponibilidad para sus posibles clientes, que va a generar que los clientes prefieran dirigirse a un negocio que sí esté abierto en Shabbat, en detrimento de la actividad económica que está llevando a cabo el judío, que tiene empleados no judíos. Entonces, el primer recurso del que podemos echar mano en un caso como este es disponer de las ganancias del Shabbat para ya sea darle una compensación adicional a los empleados que ya tienen su salario fijo, o disponer de este dinero para hacer para hacer obras de caridad. Es decir, la ganancia de la contabilidad, la ganancia se va a contabilizar a lo largo de la semana hasta el viernes. Y el día del Shabbat hay una contabilidad aparte por el negocio que abrió. Ojo que el judío no está trabajando, ¿eh? El judío delega sobre sus empleados no judíos para que ellos se encarguen del negocio en el Shabbat. Y esto nos va a dar la puerta para el siguiente recurso. Entonces, se contabilizan las ganancias del Shabbat individualmente y estas ya sea que se repartan entre los empleados no judíos o se den en caridad. Entonces, eso significa que el judío no va a recibir un pecunio, no va a recibir un beneficio de la operación del negocio durante el Shabbat. Por lo tanto, es como si él no estuviera obligándole o no estuviera solicitando a sus empleados no judíos que lleven a cabo a su favor una labor prohibida en Shabbat. ¿Por qué? Porque del todo no es a su favor. O sea, simplemente él está renunciando, la persona, el empleador, está renunciando al beneficio que mantener su negocio funcionando en Shabbat le generaría al repartir estos ingresos, es decir, la contabilidad específica del Shabbat entre sus empleados o destinarlo a la caridad. Ese sería un recurso. Segundo recurso sería asociarse con un no judío. Entonces, a la hora de asociarme con un no judío, yo digo, bueno, vamos a hacer que los 30 días del mes, por ejemplo, sean un 100%. Y entonces ese 100% lo vamos a dividir entre 15 días para vos, 15 días para mí, ¿sí? Pero esos 30 días, vamos a decir que el Shabbat tiene que el mes tiene 4 Shabbat. Entonces, yo voy a restarle a mi 50% de ganancia de 15 días y te lo voy a dar a vos. O sea, esos 4 días, el porcentaje de esos 4 días, se lo voy a asignar a mi socio no judío para que mi socio no judío sea el que está trabajando en Shabbat. O sea, todo esto tiene que hablarse, todo esto inclusive a veces tendría que ponerse por escrito para que quede bien claro. El negocio que, que funciona debido a una sociedad de un judío con un no judío tiene una cláusula en la que el 50% de las ganancias son para el judío, es decir, 15 días. Pero a esos 15 días hay que restarle los 4 Shabtot que tiene un mes, convertirlos de modo, a un modo porcentual para saber qué es lo que mi socio no judío va a ganar por la operación del negocio en Shabbat. O podría contabilizar las ganancias del mes, individualizar las ganancias del Shabbat y asignárselas a mi socio como parte de pues como la parte que le corresponde en la sociedad. Entonces esto garantiza que el negocio a lo largo del mes opera en una sociedad 50-50, pero en Shabbat es 100% del no judío, ¿sí? Del socio no judío. Entonces el socio no judío va a recibir un beneficio
El socio judío en este caso va a experimentar una pérdida económica. ¿Por qué? Porque del 50% que le correspondería por los 15 días que le corresponden del mes, o sea, el 50-50, entonces este porcentaje del Shabbat se le va a asignar, se le va a compensar al socio no judío, de manera que el judío no está recibiendo un beneficio económico en este caso. Entonces, son dos modelos que se pueden conseguir para hacer que un negocio eh, eh, del cual el judío es dueño opera inclusive en Shabbat, toda vez que el judío no tenga ningún involucramiento de ninguna especie, ni en el funcionamiento del negocio en el día del Shabbat, ni en las ganancias que se generan en ese día, y el negocio va a seguir funcionando normalmente. El caso del otro video era un caso completamente necesario, un caso completamente diferente, con el cual no podemos analogar con esto que estamos explicando. ¿Por qué? Porque la ganancia de la persona depende de la asistencia de sus miembros, ¿sí? Y la asistencia de sus miembros en Shabbat, la asistencia de sus adherentes, perdón, y sus adherentes en Shabbat, como ellos no son judíos, no están obligados a observar las prohibiciones, pero el judío les está sugiriendo directamente, vengan en Shabbat, llevando a cabo algo que está prohibido en Shabbat, y de lo cual yo me voy a beneficiar. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que seguir pagándome su mensualidad, y la mensualidad incluye los Shabbatot que ustedes asistan. Y si ustedes asisten, pues yo voy a tener la mensualidad asegurada, ¿sí? Entonces, ya ahí es un caso completamente diferente. ¿Por qué? Porque el judío está sacando un beneficio directamente. Que este beneficio lo usa para las razones que sean, sí, pero se está beneficiando directamente. Él prácticamente está sugiriéndole a las personas que lleven a cabo a su favor algo prohibido en Shabbat, para él obtener un beneficio directo. Que este beneficio lo reparte en Tzedakah, sí, hay algo que se llama Marit Ain. Marit Ain es lo que se ve, que lo que se ve desde afuera, tal vez en la forma o el fondo, tal vez la cosa no está mal, pero lo que se ve desde afuera parece mal, y entonces está generando marita. Eso es una cosa completamente diferente. Siempre se puede más, es el usuario que nos hizo la consulta, a quien le agradecemos mucho por dirigirse a nosotros y tener la confianza. Este tema que hemos hablado siempre va a necesitar la sanción de un rabino. Sí, siempre un rabino, es bueno consultarle a un rabino sobre esos temas, porque son temas muy específicos. La ley habla para la generalidad, y cada caso particular tiene que ser analizado y tiene que ser dirimido en sus particularidades. Sin embargo, podemos partir de la generalidad para decir, ok, está bien, quizás pueda hacerlo de una forma, quizás pueda hacerlo de otra forma, pero la halajá sí nos dice muy categóricamente: no puedes decirle a uno judío que lleve a cabo a tu favor una labor prohibida en Shabbat. No puedes decirle a uno judío, no importa, vení en carro en Shabbat, yo te enseño halajá con tal de que me pagues. No, no se puede. Entonces, ahí tenemos, yo soy Moshe Akiva Ben Abraham, muchas gracias por su atención. Recuerda compartir, suscribirte, reaccionar, si le das clic a la campanita te llegan ahí las notificaciones de cada vez que generemos contenido, y pues cualquier duda, sugerencia, inquietud, consulta, pregunta, siempre estamos a la orden. Yo no respondo a las preguntas, yo se las llevo al rabino, y el rabino pues me explica para poder generar este contenido. Muchas gracias por su atención, éxitos, bendiciones, paz, prosperidad, buena salud, buenas noticias, buenos anuncios para nosotros y para todo Am Israel. Hasta la próxima.